El secreto del reloj de oro capítulo 1. El engranaje roto. Mi pulso acelerado marcaba el compás de mi nerviosismo mientras ajustaba por tercera vez la posición del reloj astronómico sobre el pedestal de terciopelo rojo. Las luces de los candelabros del salón de los espejos hacían brillar el oro de la esfera como si estuviera vivo, cada detalle tallado con la precisión que había hecho famosa a mi familia durante generaciones. ¿Nerviosa, Eloise? El susurro de mi padre detrás de mí me hizo estremecer. Sus manos enguantadas se posaron sobre mis hombros mientras observábamos juntos nuestra obra maestra, El orgullo de los Boucheron. Es solo que, todo depende de esta noche, murmuré, notando cómo mis dedos temblaban levemente. El reloj no era simplemente una pieza de arte. Era nuestra última esperanza. El favor del rey pendía de un hilo tan delgado como los finísimos engranajes que componían su mecanismo. Un murmullo recorrió la sala y supe, sin necesidad de volverme, quién acababa de entrar. Los Montalbán. Sentí su presencia antes de verlos. Una corriente de aire frío que se colaba entre los perfumes empalagosos de la corte, llevando ese olor característico a cera de abeja y metal pulido que siempre asocié con ellos. Cuando me atreví a mirar, allí estaba Armand Montalbán, impecable. En su traje azul medianoche, el cabello oscuro recogido en una coleta perfecta que hacía resaltar su perfil aristocrático. Nuestras miradas se encontraron por un instante que se me hizo eterno, y en sus ojos grises leí el mismo desafío de siempre. Señorita Boucheron, dijo con una reverencia tan perfecta que resultaba insultante. ¿Qué interesante versión del breguet han traído esta vez? Apreté los dientes. No es un breguet, monsieur. Es un diseño original Boucheron. Como bien sabe, sus labios esbozaron una sonrisa que no llegaba a esos ojos fríos. Por supuesto. Solo que, ¿no escucha ese pequeño tic irregular en el mecanismo del escape? Antes de que pudiera responder, extendió su mano enguantada hacia el reloj. Instintivamente, di un paso adelante para impedirlo, pero mi pie se enredó en el dobladillo de mi vestido. El mundo se volvió lento. Vi cómo el reloj se balanceaba peligrosamente en el borde del pedestal. Escuché el grito ahogado de mi padre. Visto como Armand intentaba atraparlo, el estrépito del metal contra el mármol resonó como un disparo en el salón. Todo movimiento cesó. Todas las conversaciones murieron. El reloj astronómico de las lágrimas, nuestra obra maestra, yacía destrozado en el suelo, sus engranajes esparcidos como las piezas de nuestro destino. El duque de Orleans fue el primero en romper el silencio. Vaya, vaya, los famosos relojes Boucheron parecen tan frágiles como su posición en la corte. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Las risas contenidas de los cortesanos me quemaban más que si me hubieran arrojado aceite hirviendo. Entonces ocurrió algo inesperado. Armand se arrodilló ante el asombro de todos. El heredero de los Montalbán comenzó a recoger con infinita delicadeza cada pieza, cada minúsculo tornillo, como si estuviera recolectando los fragmentos de un sueño roto. Cuando alzó la vista hacia mí, algo en sus ojos había cambiado. Dame 3 días, susurró tan bajo que solo yo podía oírlo. No entiendo por qué harías eso, respondí, confundida por esta muestra de compasión. Interés. Sus labios esbozaron una sonrisa que por primera vez no parecía burlona. Porque hay algo en este reloj que ninguno de nuestros abuelos nos contó. Esa noche, en el taller secreto que había bajo las escaleras de nuestra casa en París, examinaba los planos del reloj cuando un suave golpe en la ventana me sobresaltó. Armand estaba allí fuera, trepando por la enredadera como un ladrón en la noche, su pelo revuelto por el viento y su chaleco manchado de aceite. En sus manos, el reloj brillaba intacto. ¿Cómo? SHHH, hizo callarme con un gesto mientras colocaba el reloj sobre mi mesa de trabajo. Espera, el tic-tac familiar llenó la habitación, marcando los segundos hasta que, exactamente a medianoche, ocurrió algo extraordinario. Un pequeño compartimento secreto se abrió con un suave clic, revelando un pergamino diminuto. Con dedos temblorosos, lo desplegué y leí las palabras que cambiarían todo. Para mi amada Elodie, si esto llega a tus manos, es que nuestro amor ha vencido al tiempo. Bajo los cimientos de la capilla Saint-Germain, encontrarás la verdad. Siempre tuyo, LM. Las iniciales me quemaron los dedos. Louis Montalbán. Armand se inclinó sobre mi hombro, su aliento caliente en mi cuello. Nuestros antepasados no eran enemigos, Eloise. Eran amantes. El mundo tal como lo conocía se desmoronó en ese instante, engranaje tras engranaje, revelando un secreto que había estado marcando el compás de nuestras vidas desde mucho antes de que naciéramos. Capítulo 2. La cripta de los suspiros. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana del carruaje mientras recorríamos el camino hacia la capilla Saint-Germain, cada gota marcando el compás de mi creciente ansiedad.
Llevaba el reloj oculto bajo mi capa, su tic-tac constante contra mi pecho recordándome la locura de lo que estábamos haciendo. Armand ocupaba el asiento frente a mí, su perfil iluminado por los relámpagos que cruzaban el cielo parisino. Llevaba 3 días sin dormir, eso se notaba en las sombras bajo sus ojos, en la manera en que sus dedos tamborileaban sin cesar sobre sus rodillas. ¿Qué esperas encontrar exactamente?, pregunté, rompiendo el silencio que había reinado desde que salimos del taller. Sus ojos grises se encontraron con los míos. La verdad, Eloise. La razón por la que nuestras familias llevan un siglo mintiéndonos. El carruaje se detuvo bruscamente frente a la capilla abandonada. La tormenta había empeorado, y las gotas frías me calaron hasta los huesos en cuanto pisé el suelo embarrado. Armand me tomó del codo para ayudarme, su mano cálida a través del fino tejido de mi manga. Esta no es la entrada principal, murmuré al ver que me guiaba hacia los laterales del edificio. No, pero es la que necesitamos, respondió mientras apartaba una maraña de hiedra que ocultaba una puerta baja de roble. Con un movimiento experto, sacó una llave antigua de su bolsillo. ¿Cómo sabías? Los Montalbán tenemos nuestros secretos también, dijo con una media sonrisa que hizo que algo se revolviera en mi estómago. El chirrido de los goznes al abrirse sonó como un lamento. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad, y el aire que subía olía a tierra húmeda y siglos de abandono. Armand encendió una linterna. Después de ti, mademoiselle. Los peldaños gemían bajo nuestros pies. Bajamos en silencio, la luz temblorosa revelando paredes cubiertas de musgo y extraños grabados que parecían contar una historia olvidada. Al llegar al fondo, nos encontramos ante una puerta de hierro con un mecanismo peculiar, un disco numerado. Como el de una caja fuerte, pero con símbolos de constelaciones en lugar de dígitos. El reloj, susurró Armand, con manos temblorosas. Saqué el reloj astronómico de mi capa. Armand lo tomó con cuidado y lo alineó frente al mecanismo. Lois y Elodie eran astrónomos, explicó mientras giraba el reloj hasta que ciertas marcas coincidieron. Diseñaron esto juntos. Un clic resonó en la cámara cuando la última pieza encajó. La puerta se abrió con un suspiro de aire viciado. Lo que vimos al entrar me dejó sin aliento. La cripta era circular, sus paredes cubiertas de frescos que mostraban las fases lunares y constelaciones. Pero lo más extraordinario estaba en el centro, 2 estatuas de mármol abrazadas, un hombre y una mujer cuyas manos entrelazadas sostenían un objeto familiar. Es un duplicado del reloj astronómico, murmuré, acercándome. Armand pasó un dedo por la base de las estatuas. No exactamente. Mira. En la placa bajo sus pies se leía: aquí yacen Louis Montalbán y Elodie Boucheron, unidos en la eternidad como nunca pudieron estarlo en vida. Su amor marcó el tiempo, su verdad cambiará el futuro. ¿Están enterrados aquí juntos?, pregunté, sintiendo como una lágrima escapaba por mi mejilla. Armand no respondió. En su lugar, se arrodilló ante las estatuas y presionó un mecanismo oculto en el reloj que sostenían. Con un suave crujido, un compartimento secreto se abrió en el pecho de la figura masculina. Dentro había un cuaderno de piel gastada. Cuando Armand lo abrió, reconocí al instante la caligrafía de mi tatarabuela. Si alguien lee esto, sepa que nuestra historia fue falsificada. La rivalidad entre nuestras familias fue orquestada para proteger el mayor descubrimiento astronómico de nuestro tiempo. El sonido de pasos arriba nos hizo sobresaltarnos. Alguien nos ha seguido, dijo Armand, cerrando el cuaderno con rapidez. Y guardándolo dentro de su casaca. Los pasos se acercaban. Reconocí la voz del duque de Orleans dando órdenes a sus hombres. Hay otra salida, murmuró Armand, señalando un pasadizo oscuro que partía de la cámara. Me tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una urgencia que aceleró mi corazón. Corrimos por el túnel, la linterna proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Qué más decía el cuaderno?, jadeé mientras corríamos. Armand me miró por encima del hombro, sus ojos brillando en la penumbra. Que Lois y Elodie descubrieron un cometa que pasaría sobre París cada 50 años. Uno que lleva un mineral capaz de revolucionar la relojería. ¿Y por qué? Porque el rey quería ese descubrimiento para sí. Nuestras familias fingieron su enemistad para proteger el secreto, hasta que pudiera ser revelado en el momento adecuado. El túnel terminaba en una escalera de caracol que ascendía hacia la luz. Cuando salimos al aire libre, nos encontramos en el cementerio adyacente a la capilla, la tormenta aún rugiendo sobre nosotros. Armand no soltó mi mano. El cometa regresa en 2 semanas, Eloise.
Después de un siglo, el secreto está a punto de revelarse. Capítulo 3. El baile del cometa. La lluvia golpeaba con furia los cristales de mi dormitorio mientras repasaba por 10ª vez las páginas del cuaderno de Elodie. 2 semanas habían pasado desde nuestro descubrimiento en la cripta, y cada palabra descifrada era un nuevo escalofrío recorriendo mi espina dorsal. El mineral del cometa permite crear un mecanismo que nunca pierde precisión. El rey quiere este poder para controlar los relojes de toda Europa. Debemos proteger la fórmula hasta que el cometa regrese. Un golpe en la puerta me hizo levantar la vista bruscamente. Antes de que pudiera esconder el cuaderno, la figura alta de Armand apareció en el marco, empapado por la tormenta, su casaca azul oscuro pegada a los hombros como una segunda piel. «Ciérralo», ordenó con voz áspera mientras giraba la llave en la cerradura. «El duque ha convocado al Consejo Real. Sabe que tenemos el cuaderno». El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo?» Su espía nos vio salir de la cripta. Armand se acercó a la chimenea, donde las llamas dibujaban sombras inquietantes en su perfil. «Hay más. Mi padre ha anunciado que mi prometida llegará mañana de España». La pluma que sostenía se me escapó de los dedos. «No sabía que estabas comprometido». Una sonrisa amarga torció sus labios. «Por supuesto que no. Como tampoco sabías que tu padre ha estado negociando tu matrimonio con el vizconde de Renoir. Durante meses». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. «Eso no es cierto». Armand sacó un sobresellado del bolsillo interior de su casaca. El sello de mi familia era inconfundible. Cuando lo abrí, las palabras bailaron ante mis ojos. «Acepto la proposición para la unión de mi hija Eloise con el vizconde de Renoir, a celebrarse tras la llegada del cometa». «No entiendes», murmuré, sintiendo como el papel temblaba en mis manos. «El vizconde es el principal coleccionista de relojes del duque. Si me caso con él, tendrán acceso a todos los talleres Boucheron», completó Armand con voz sombría. «Y a cualquier investigación sobre el mineral del cometa». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar los candelabros. En ese momento comprendí la verdadera magnitud del juego en el que estábamos. «¿Qué propones entonces?» Armand se acercó lentamente, gotas de lluvia resbalando por su mandíbula. Cuando estuvo a solo un paso de mí, pude ver las vetas azules en sus ojos grises, como el cielo justo antes del amanecer. «Que hagamos lo que nuestros antepasados no pudieron». Su aliento caliente rozó mi mejilla mientras su mano encontraba la mía. «Que nos unamos antes de que el cometa llegue. Que desvelemos el secreto juntos». El mundo se detuvo. En sus palabras no había solo una proposición, sino una promesa que atravesaba siglos de mentiras familiares. «¿Un matrimonio?», susurré, sintiendo como el calor se extendía desde donde nuestras manos se tocaban. «¿Entre un Montalbán y una Boucheron?» «Una alianza». Sus dedos se entrelazaron con los míos. «El reloj necesita ambas firmas para revelar su último secreto». Louis y Elodie lo diseñaron así. Un nuevo trueno sacudió la habitación, más fuerte esta vez. Armand aprovechó el estruendo para acercarse aún más, hasta que pude sentir el latido de su corazón a través de las finas capas de tela que nos separaban. «Hay un baile mañana en Versalles», murmuró contra mi pelo. «El último antes de la llegada del cometa. Si aceptas, llevaré contigo el reloj completo. Juntos podremos». Un golpe seco en la puerta nos separó bruscamente. «Señorita», la voz urgente de mi doncella llegó a través de la madera. «Su padre la requiere en el estudio». «Es urgente». Armand retrocedió hacia la ventana, su silueta recortada contra los relámpagos. «Decídete ahora, Eloise», susurró. «Mañana será demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, se deslizó por la ventana como una sombra, dejando solo el olor a lluvia y bergamota, y el cuaderno de Elodie abierto en la página final. «Cuando el cometa cruce el cielo, buscad el reloj escondido en la torre norte. Solo las dos familias unidas podrán». El resto de la página había sido arrancado. Capítulo 4. La danza de las mentiras. El taller de costura de Madame Claudette olía a seda recién planchada y a las rosas secas que colgaban del techo. Me encontraba de pie sobre un taburete, inmóvil como las estatuas de la cripta, mientras las hábiles manos de la modista ajustaban cada centímetro del que sería el vestido más importante de mi vida. Respiré hondo. «Mademoiselle»,
murmuró Madame Claudette mientras sus dedos ágiles tensaban el corsé. El tejido plateado brilló bajo la luz de las velas como si estuviera vivo. No era simple seda, sino un material especial tejido con finísimos hilos metálicos que mi padre había guardado durante años, esperando el momento adecuado. Ahora entendía por qué. Es el mismo tejido que usó Elodie para su vestido de bodas, susurró una voz a mi espalda. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi padre en el espejo, su rostro severo enmarcado por las sombras del atardecer. Nunca antes había entrado en mis aposentos privados. Nunca antes había hablado de Elodie. Padre, silencio, cortó, haciendo un gesto a Madame Claudette para que nos dejara solos. Cuando la puerta se cerró, sacó un pequeño estuche de ébano que reconocí al instante. El joyero de mi madre. Sabía que este día llegaría. Al abrirlo, un collar de zafiros y diamantes centelleó como el cielo estrellado. Pero no era cualquier joya, los metales estaban dispuestos en patrones precisos, formando constelaciones. El mapa de Lois, respiré, tocando las piedras con reverencia. Mi padre asintió lentamente. El cometa pasa esta noche. Y con él, la oportunidad de completar lo que nuestros ancestros comenzaron. Sus ojos, normalmente fríos, ardían con una intensidad que nunca antes le había visto. Pero hay algo que debes saber sobre los Montalbán. Un violento golpe en la puerta interrumpió su revelación. Monsieur Boucheron. La voz de nuestro mayordomo sonaba urgente. El duque ha llegado con el vizconde. Exigen verlos de inmediato. El rostro de mi padre se transformó en una máscara de cortesía instantánea. Diles que bajaremos en un momento. Cuando nos quedamos solos, tomó mi cara entre sus manos. No firmes nada hasta después del baile. No importa lo que prometan, no importa lo que amenacen. El reloj debe ser activado primero. El gran salón de los espejos brillaba como nunca antes. Miles de velas reflejadas en los cristales hacían que el espacio pareciera infinito, un universo de luz y música donde la flor innata de la aristocracia europea se movía como planetas en sus órbitas predeterminadas. Yo era la última en llegar. El murmullo de las conversaciones murió cuando aparecí en lo alto de la escalera. Sentí cientos de miradas recorriendo el vestido plateado que brillaba con cada movimiento, como el rastro de un cometa. Pero solo un par de ojos grises me quemaron el alma. Armand estaba al pie de la escalera, impecable en su traje negro con bordados de plata que parecían copiar las constelaciones de mi collar. A su lado, una mujer de impactante belleza vestida de rojo sangre posaba una mano posesiva sobre su brazo. La española, murmuré para mis adentros. Señorita Boucheron. El vizconde de Renoir apareció a mi lado como un buitre olfateando carroña. Qué oportuno que haya llegado. Justo cuando iba a anunciar nuestro compromiso. Antes de que pudiera responder, tomó mi mano con fuerza y la alzó ante la multitud. Damas y caballeros. Tengo el honor de anunciar que esta noche, tras el paso del cometa, la casa de Renoir se unirá a... Un estruendo ensordecedor cortó su discurso. Las puertas principales se abrieron de golpe, revelando a una docena de guardias reales armados. Y en medio de ellos, el duque de Orleans con una sonrisa que heló la sangre en mis venas. ¡Qué conmovedor! Su voz resonó en el salón. Pero me temo que los planes han cambiado. Se hizo un silencio mortal cuando hizo un gesto a sus hombres. Dos de ellos arrastraron al centro del salón a una figura demacrada y ensangrentada que reconocí al instante, el viejo relojero de los Montalbán, el único que conocía todos los secretos del reloj astronómico. Este miserable ha confesado cosas fascinantes, dijo el duque, paseándose como un actor en su escenario. Sobre un cometa. Sobre un mineral que puede controlar el tiempo. Sobre un matrimonio que nunca debió ser impedido. Sus ojos se clavaron en Armand y luego en mí. Afortunadamente, el rey ha decidido que tales secretos son propiedad de la corona. Y esta noche, con o sin su cooperación, los tendremos. El vicidente apretó mi brazo con fuerza. ¿Qué sabes de esto, Eloise? En ese momento, las enormes ventanas del salón se iluminaron como si el sol hubiera salido a medianoche. Afuera, una luz plateada atravesaba el cielo. El cometa había llegado antes de lo previsto. Armand y yo nos miramos a través de la multitud. Y en ese instante lo supimos. Todo dependía de lo que hiciéramos en los próximos minutos. El sonido del reloj astronómico marcando la medianoche resonó en algún lugar del palacio,
y supe que el tiempo se había agotado. Capítulo 5. La Torre de los Tiempos. El sonido del reloj astronómico resonó en mis oídos como un latido de agonía. 12 campanadas que marcaban la medianoche y el paso del cometa sobre Versalles. 12 oportunidades perdidas. El salón había estallado en caos. Los invitados corrían como ratas asustadas mientras los guardias del duque avanzaban hacia mí con espadas desenvainadas. El vizconde de Renoir me aferraba el brazo con fuerza brutal, sus dedos hundiéndose en mi carne a través del fino tejido plateado. ¿Dónde está el reloj, Eloise?, escupió, su aliento a vino rancio quemando mi mejilla. Un estruendo de cristales rotos hizo que todos volviéramos la cabeza. Armand había empujado un candelabro contra los ventanales, creando una lluvia de esquirlas brillantes. En la confusión, nuestros ojos se encontraron. La torre norte, su mensaje silencioso llegó claro como el tañido de las campanas. Con un movimiento brusco, arranqué mi brazo del vizconde y levanté el vuelo de mi vestido. Corrí, el vestido plateado brillaba como el propio cometa mientras esquivaba damas que gritaban y caballeros que maldecían. Las escaleras traseras del palacio serpenteaban ante mí, cada peldaño un latido más de mi corazón desbocado. Al llegar al rellano del tercer piso, unas manos fuertes me agarraron de la cintura y me arrastraron a un nicho oculto tras un tapiz. «Callada», susurró Armand, su cuerpo caliente presionándome contra la pared fría. Los pasos de los guardias resonaron a centímetros de nosotros, sus antorchas proyectando sombras demoníacas a través del tejido. Podía sentir cada músculo de Armand tenso como un resorte, el olor a pólvora y sudor mezclado con su bergamota habitual. Cuando los pasos se alejaron, me apartó bruscamente. «El duque tiene a mi padre». Su voz era áspera como lija, pero en sus ojos vi el dolor de un niño abandonado. El collar de constelaciones me quemaba el cuello, recordándome el peso de lo que llevábamos encima. Sabía que esto pasaría, dije, sacando del escote un pequeño engranaje dorado que había guardado allí. Por eso tomé esto del taller del relojero antes de que lo capturaran. Armand lo examinó bajo la tenue luz de la luna que entraba por la claraboya. Es el regulador principal. Sin esto, el duque nunca podrá. Un ruido metálico nos alertó. La española estaba al final del pasillo, su vestido rojo como sangre fresca en la penumbra. Pero lo más inquietante era lo que sostenía en sus manos, una pistola pequeña pero mortífera apuntando directamente a nosotros. «No os mováis», ordenó con un acento que ya no sonaba español, sino marcadamente francés. Armand dio un paso adelante, protegiéndome con su cuerpo. «Margaux, no tienes que hacer esto». Margaux. El nombre resonó en mi memoria. La hija desaparecida del relojero real. Una sonrisa cruel torció sus labios perfectos. Pobre Armand. Siempre tan noble, tan ciego. ¿Nunca te preguntaste por qué tu padre aceptó casarte con una extranjera que nunca habías visto? El aire se me heló en los pulmones. Todo encajaba. «Eres una espía», murmuré. «Del relojero». «De quien pague más», corrigió, avanzando con la gracia de una pantera. «Y el duque ha sido muy generoso». El sonido de pasos precipitados en la escalera nos hizo girar a ambos. El vizconde de Renoir apareció jadeando, su rostro congestionado de ira. «Traidora», rugió hacia Margaux. El trato era entregarlos a mí. En el segundo de distracción, Armand actuó. Su brazo voló como un resorte liberado, lanzando el engranaje dorado directamente a la frente del vizconde. El hombre cayó hacia atrás con un grito, rodando por los escalones. Margaux disparó, el estampido ensordecedor llenó el estrecho pasillo. Un dolor agudo me recorrió el brazo izquierdo, pero no había tiempo para comprobarlo. Armand se abalanzó sobre Margaux mientras yo corría hacia la escalera que llevaba a la torre. La sangre resbalaba por mis dedos, dejando un rastro brillante en la piedra. Cada paso hacia la cima era una agonía, pero el sonido del reloj astronómico me guiaba. Cada campanada más fuerte que la anterior. Al alcanzar la puerta de la torre, me encontré con una escena dantesca. Mi padre y el marqués de Montalbán estaban arrodillados bajo la mirada triunfante del duque, quien sostenía el reloj astronómico completo en sus manos. «Eloise», gritó mi padre al verme. El duque giró lentamente, su sonrisa ampliándose al ver mi estado desfalleciente. «Justo a tiempo para el espectáculo, mademoiselle». Estábamos a punto de activar el mecanismo. A través de la claraboya circular, el cometa iluminaba la estancia con una luz fantasmal. Era ahora o nunca, con el último resto de mis fuerzas.
Me quité el collar de constelaciones y lo arrojé al centro de la habitación. Lois y Elodie lo sabían, grité. El reloj nunca fue el verdadero secreto. El collar golpeó el suelo de mármol con un sonido cristalino. Las piedras preciosas saltaron de sus engarces, rodando en patrones perfectos que formaron un mapa estelar en el suelo. El reflejo del cometa a través de los cristales hizo que cada gema brillara como un pequeño sol, proyectando constelaciones móviles en las paredes. El reloj astronómico en manos del duque cobró vida de repente. Sus manecillas giraron frenéticas. Sus engranajes cantaron una melodía olvidada. Y entonces, con un chasquido definitivo, se abrió como una flor metálica, revelando su núcleo, un pequeño fragmento de roca estelar que brillaba con luz propia, el mineral del cometa, el Marqués de Montalbán fue el primero en reaccionar. No lo toques, advirtió. Es inestable sin él. Demasiado tarde, el duque había cogido el fragmento con avaricia. En ese instante, todo su cuerpo se iluminó desde dentro como un farol de papel. Un grito desgarrador salió de su boca cuando el mineral comenzó a consumirlo, reduciéndolo a polvo dorado que el viento se llevó a través de las ventanas abiertas. El reloj astronómico cayó al suelo con un estrépito metálico. En el silencio que siguió, solo se escuchó el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí. Armand estaba allí, sangrando pero vivo, sus ojos grises llenos de asombro al contemplar el mapa estelar que nuestras joyas habían creado. El verdadero secreto nunca fue controlar el tiempo, murmuró, comprendiendo al fin, sino mapear las estrellas. Mi padre y el marqués se miraron, y por primera vez en décadas, no vi odio en sus miradas, sino un dolor compartido. Ellos lo sabían, dijo el marqués, ayudando a mi padre a levantarse. Lois y Elodie descubrieron que el mineral no servía para relojes, sino para viajar. Capítulo 6. El legado de las estrellas. El polvo dorado del duque aún flotaba en el aire de la torre cuando el primer rayo de luna llena atravesó el caleidoscopio de constelaciones que nuestras joyas habían creado. Me arrodillé, temblorosa, para tocar el mosaico de gemas dispersas en el suelo de mármol. Al contacto, cada piedra se iluminó con un fulgor interno, proyectando hologramas de estrellas que giraban sobre nuestras cabezas como un planetario celestial. Madre de Dios. El marqués de Montalbán se llevó una mano a la boca, su rostro cincelado por la misma mezcla de terror y asombro que debió sentir Lois al descubrir este secreto. Mi padre fue el primero en reaccionar. Con movimientos precisos, comenzó a recolocar las gemas siguiendo un patrón solo él parecía conocer. No tenemos mucho tiempo. El efecto del cometa dura apenas una hora. Armand me ayudó a levantarme, sus manos cálidas en mis helados brazos. La herida del disparo había dejado un rastro escarlata en el plateado de mi vestido, pero el dolor parecía insignificante ante el espectáculo que se desarrollaba ante nosotros. ¿Qué está haciendo?, pregunté, observando cómo mi padre alineaba los zafiros en forma de espiral. Completando el mapa que Lois y Elodie empezaron, respondió el marqués, arrodillándose para ayudar. Sus manos, tan similares a las de Armand en forma pero marcadas por el tiempo, temblaban ligeramente. Cada 50 años, cuando el cometa regresa, estas piedras, un golpe seco en la puerta de la torre nos heló la sangre. Habrán en nombre del rey. Los guardias reales debían haber seguido nuestro rastro de sangre. Armand corrió hacia la pesada puerta de roble y empujó contra ella un baúl de herramientas. Rápido. ¿Qué debemos hacer? Mi padre y el marqués intercambiaron una mirada cargada de décadas de secretos compartidos. Fue este último quien habló. El collar y el reloj son solo llaves. El verdadero mecanismo está en la bóveda celeste. Señaló hacia el centro del mosaico, donde un pequeño hueco en forma de cometa brillaba vacío. Necesitamos el fragmento mineral. Mis ojos volvieron hacia los restos del reloj astronómico. Entre los engranajes destrozados, el núcleo de roca estelar seguía brillando con una luz tenue pero constante. Lo tomé con cuidado, esperando quemarme, pero la piedra estaba fría como el hielo. ¿Qué sucederá cuando lo coloque? El primer hachazo contra la puerta hizo que todos nos estremeciéramos. Lo que debió haber sucedido hace un siglo, dijo mi padre con solemnidad. Un portal se abrirá. Un camino hacia donde Lois y Elodie realmente fueron. Otro hachazo. La madera comenzó a ceder. Armand se colocó a mi lado, su hombro rozando el mío. Juntos, susurró, cubriendo mi mano ensangrentada con la suya. El fragmento de cometa encajó en su lugar con un chasquido perfecto. Por un segundo, nada sucedió. Luego,
El universo explotó, un haz de luz blanca surgió del mosaico, atravesando el techo de la torre como si no existiera. Las constelaciones en las paredes cobraron vida, girando cada vez más rápido hasta formar un torbellino de estrellas. El aire olía a ozono y a algo más antiguo, como polvo de estrellas y pergaminos olvidados. La puerta se dio con un estruendo. Margaux entró primero, su vestido rojo desgarrado y el rostro manchado de sangre y pólvora. La pistola humeante en su mano no titubeó al apuntar directamente a mi corazón. El mineral, exigió, con voz ronca. Ahora. El marqués dio un paso adelante. Margaux, por favor. Tu padre nunca quiso esto. Mi padre era un tonto, gritó, avanzando con los ojos inyectados en sangre. Murió protegiendo un secreto que podría haberle dado poder sobre reyes y emperadores. El mosaico bajo nuestros pies comenzó a vibrar. Las piedras preciosas saltaban como granos de maíz en una sartén, y el haz de luz central empezó a tomar forma, solidificándose en una escalera espiral que ascendía hacia lo imposible. Es demasiado tarde, murmuró mi padre. El portal ya está abierto. Margaux disparó, el sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, pero la bala nunca llegó a mí. Armand se había lanzado al frente, recibiendo el impacto en el hombro con un gruñido de dolor. El mundo se redujo a ese instante. A la sangre manchando su impecable chaleco negro. A los ojos de Margaux, donde por un segundo vi el mismo miedo que debió sentir de niña cuando su padre la abandonó a su suerte. A la escalera de luz que ahora mostraba imágenes de otros tiempos. Otros lugares. Tomé la mano de Armand, sintiendo como la sangre nos unía más allá de cualquier juramento. Juntos, repetí, y juntos subimos el primer peldaño hacia lo desconocido. Capítulo 7. El jardín del tiempo. La luz me cegó durante 3 latidos de corazón. Cuando pude volver a ver, el mundo se había transformado, ya no estábamos en la torre, mis pies descalzos, no recordaba haber perdido los zapatos, se hundían en una hierba tan suave como plumas de ganso. El aire olía a jazmín y a esa electricidad que precede a las tormentas de verano. A mi alrededor, árboles con hojas de plata mecían sus ramas al compás de una brisa inexistente, pero lo más extraordinario era el cielo, no era azul ni negro. Era cambiante. Como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro infinito donde cada página mostraba un firmamento distinto. Un instante era el cielo estrellado de invierno, al siguiente el atardecer dorado de otoño, luego el azul brillante de un mediodía estival. ¿Estamos muertos? La voz de Armand sonó áspera a mi lado, giré y vi que su herida de bala había desaparecido, aunque su chaleco seguía manchado de sangre. Al tocarlo, descubrí que la tela estaba intacta. Como si el tiempo aquí decidiera qué conservar y qué borrar. No. La voz nos hizo volvernos al unísono. Bajo un arco cubierto de rosas blancas que no habían estado allí un segundo antes, 2 figuras nos observaban. Reconocí sus rostros al instante, aunque solo los hubiera visto en retratos antiguos, Louis Montalbán y Élodie Boucheron, pero no eran los jóvenes enamorados de las pinturas. Louis tenía el cabello entrecano y una cicatriz que le cruzaba la frente como el rastro de un relámpago. Élodie, aunque aún hermosa, mostraba arrugas de preocupación alrededor de sus ojos verdes. Mis ojos. Bienvenidos al jardín del tiempo, dijo Élodie, avanzando hacia nosotros. Su vestido era una versión más elaborada del mío, pero en azul pálido. El lugar donde el cometa guarda sus secretos. Louis se quedó atrás, estudiando a Armand con una intensidad que hacía parecer que estaba viendo a través de él. ¿Has traído el fragmento?, observó. No era una pregunta. Instintivamente, toqué el colgante que aún colgaba de mi cuello. El mineral del cometa ahora brillaba con una luz tenue pero constante. ¿Qué es este lugar?, pregunté, sintiendo cómo la hierba se enrollaba alrededor de mis tobillos como un gato cariñoso. Élodie tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban calientes, vivas. Un cruce de caminos. Un lugar entre momentos. Aquí, el tiempo es como. Buscó la palabra adecuada. Como un abanico que puede abrirse o cerrarse a voluntad. Armand dio un paso adelante. Ustedes fingieron sus muertes. Louis asintió lentamente. Tuvimos que elegir. Revelar el secreto del mineral y ver cómo lo usaban para la guerra, o desaparecer y protegerlo hasta que llegaran los adecuados. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Armand, se clavaron en los nuestros. Ustedes. Un sonido como cristales rompiéndose hizo que todos giráramos. En el centro del jardín,
Donde antes solo había hierba, ahora había un estanque de aguas perfectamente negras. Y en su superficie, imágenes comenzaron a formarse. Versalles, vimos a Margaux de rodillas frente al mosaico de gemas, recogiendo frenéticamente cada piedra. A mi padre y al marqués siendo arrastrados por los guardias reales. Y más allá, en las sombras, una figura que me hizo contener el aliento. Madre, ella estaba allí, viva, observando todo desde un balcón oculto. Su rostro mostraba una determinación que nunca le había visto en vida. Elodie apretó mis manos. El tiempo se está deshilachando. Margaux ha tomado una piedra que no le pertenece. Louis se acercó al estanque, su reflejo distorsionado por las imágenes cambiantes. Deben regresar. Antes de que el portal se cierre y queden atrapados aquí como nosotros. ¿Y ustedes?, preguntó Armand, con voz ronca. No. ¿Pueden volver? Elodie sonrió, pero era una sonrisa triste. Nuestros cuerpos murieron hace mucho, querido sobrino. Solo nuestras almas permanecen aquí, cuidando el jardín. Sobrino. La palabra resonó en el aire como una campanada. Louis se aclaró la garganta. Hay cosas que deben saber antes de regresar. Señaló a Armand. Tu padre y su. Una pausa significativa. El señor Boucheron compartieron más que una enemistad fingida. El estanque mostró una nueva imagen, dos jóvenes, nuestros padres, jurándose lealtad bajo un roble, con anillos idénticos a los que Louis y Elodie llevaban. Ellos también fueron elegidos, susurró Elodie. Pero el destino les dio un camino diferente. El jardín comenzó a temblar. Las rosas en el arco perdieron pétalos que se convirtieron en polvo dorado antes de tocar el suelo. El portal se cierra. Louis nos empujó hacia el estanque. Deben saltar. Ahora. Armand me tomó de la mano. Juntos. Antes de saltar, Elodie. Me alcanzó un pequeño reloj de bolsillo. Para cuando estén listos para volver, dijo, el agua negra nos engulló con un sonido como 1000 suspiros. Capítulo 8. Las lágrimas de Versalles. El regreso fue como ser arrancado de un sueño profundo. Caímos de rodillas sobre los fríos adoquines del patio norte de Versalles, jadeando como si hubiéramos corrido una legua. El reloj de bolsillo que Elodie me había dado ardía contra mi pecho, su tic-tac acelerado resonando en mis huesos. Armand fue el primero en levantar la vista. No ha pasado mucho tiempo. El cielo aún mostraba el rastro luminoso del cometa, aunque más tenue. A lo lejos, se oían gritos y el sonido metálico de espadas desenvainadas provenientes de la torre. Me incorporé temblorosa y entonces lo vi, mi vestido ya no era plateado. Las gotas de sangre que habían manchado la tela ahora formaban intrincados patrones de hiedra carmesí, como si alguien hubiera bordado sobre ellas mientras estábamos ausentes. El jardín nos cambió, murmuré, mostrándole a Armand cómo los hilos dorados de su chaleco ahora formaban constelaciones reales que coincidían con mi collar. Un grito desgarrador nos alertó. Margaux. Corrimos hacia la torre, donde una escena dantesca se desarrollaba. Margaux yacía retorciéndose en el suelo, aferrada al brazo izquierdo. Entre sus dedos, un brillo azulado se filtraba. El fragmento de mineral se había incrustado en su piel, formando algo entre cicatriz y joya. Mi padre y el marqués estaban de pie, espalda contra espalda, rodeados por 6 guardias reales con espadas. Pero lo más impactante era la mujer junto a ellos, mi madre. Viva. Madre, ¿cómo? Las palabras se atascaron en mi garganta. Ella giró hacia mí, y en sus ojos, tan parecidos a los míos, vi una tristeza infinita. Oh, mi pequeña relojera. ¿Cuánto has crecido? Antes de que pudiera responder, Margaux lanzó un alarido que heló la sangre. El mineral en su brazo brilló con intensidad, y todos los cristales de la torre estallaron en una lluvia de dagas transparentes. Armand me protegió con su cuerpo, pero fue mi madre quien actuó más rápido. Con movimientos de bailarina, sacó un reloj de su bolsillo, gemelo al que yo acababa de recibir, y lo abrió con un chasquido. El mundo se detuvo, literalmente. Los fragmentos de vidrio quedaron suspendidos en el aire como insectos en ámbar. Los guardias parecían estatuas, sus espadas congeladas a medio golpe. Solo nosotros, mi madre, Armand, los padres y yo, podíamos movernos. ¿Qué? Armand miraba alrededor con asombro. Tienes 12 segundos, dijo mi madre, su voz resonando como si hablara desde el fondo de un pozo. El tiempo suficiente para escapar. El marqués de Montalbán fue hacia ella,
su mano extendida como si temiera que fuera un fantasma. Juliet. Todos pensamos que habías muerto en el incendio. El dolor en sus ojos me reveló la verdad antes de que las palabras lo hicieran. Él la había amado. Tal vez todavía la amaba. Mi madre, Juliet, negó lentamente. Fui yo quien empezó ese fuego. Para protegerlos. Para proteger esto. Tocó el reloj que aún sostenía. Hay 3 en total. El mío, el de Elodie, y uno más. ¿El de quién? Pregunté, sintiendo cómo los segundos se escurrían. La respuesta vino de la puerta: el mío. Margaux se incorporaba, el brazo transformado brillando con luz propia. Aunque el tiempo estaba detenido para todos los demás, ella se movía con dificultad, como nadando contra corriente. Madre. Tosió, avanzando hacia nosotros. Siempre tan dramática. El mundo volvió a moverse, el sonido fue ensordecedor, vidrios cayendo, hombres gritando, metal contra metal. En el caos, mi madre me empujó hacia Armand. Corran. Hacia el reloj solar. No sin ustedes, protesté, aferrándome a su manga. Fue mi padre quien respondió, con una determinación que nunca le había visto: nosotros los distraeremos. Toma esto. Me entregó un sobre lacrado con el sello de los Boucheron. Ábrelo cuando lleguen al jardín de invierno. Margaux rugió detrás de nosotros, su brazo mineral emitiendo pulsos de luz que hacían temblar el suelo. No hubo tiempo para más despedidas. Armand me tomó de la mano y corrimos a través de pasillos que parecían cerrarse a nuestro paso. El reloj de Elodie en mi pecho latía al unísono con mi corazón, cada tic-tac marcando los segundos que nos quedaban antes de que Margaux y sus nuevos poderes nos alcanzaran. El jardín de invierno estaba desierto, las estatuas de mármol nuestros únicos testigos. Con manos temblorosas, rompí el sello del sobre. Dentro había 2 cosas: una llave pequeña, tan finamente trabajada que parecía hecha de hielo, una carta que comenzaba con palabras que me dejaron sin aliento: para mi querida Eloise y mi adorado Armand, si leéis esto, es que finalmente habéis descubierto la verdad sobre vuestras familias, y sobre vosotros mismos. Firmado, Juliette Boucheron y Lucienne Montalbán, nuestras madres. Armand palideció al ver la escritura. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. De fiebres. El reloj en mi pecho dio un chasquido. El minutero avanzó un espacio, revelando una pequeña abertura donde la llave encajaba perfectamente. No, murmuré, comenzando a entender. No murió. Se escondió, como la mía. Un estruendo en el castillo nos recordó que Margaux seguía tras nosotros. Armand tomó la llave y la insertó en el reloj. Juntos, dijo, y juntos giramos la llave. El jardín de invierno explotó en una tormenta de pétalos de rosa congelados. Capítulo 9. El tiempo de las madres. El mundo se deshizo en un torbellino de pétalos helados que cortaban como cuchillas. Armand me atrajo contra su pecho, protegiéndome con su cuerpo mientras el tiempo mismo parecía rasgarse a nuestro alrededor. Cuando por fin abrí los ojos, el jardín de invierno ya no existía. Estábamos en un bosque, pero no cualquier bosque. Los árboles tenían un brillo plateado bajo la luz de una luna llena anormalmente grande. Las hojas susurraban en francés antiguo, palabras entrecortadas que no lograba comprender. Y el suelo estaba cubierto de relojes rotos, cientos de ellos, cuyas manecillas giraban frenéticas aunque ninguno marcaba la misma hora. ¿Dónde? Armand se incorporó, apartando un reloj de péndulo que se le había enganchado en la manga. Un sonido familiar nos hizo girar hacia la izquierda. El tic-tac del reloj de bolsillo de Elodie se había acelerado, y ahora brillaba con una luz azulada que iluminaba un sendero entre los árboles. Parece que quiere que sigamos, murmuré, sintiendo cómo el metal se calentaba contra mi palma. Caminamos durante lo que pareció horas, aunque el cielo no cambiaba. La luna seguía en la misma posición, inmóvil como un ojo gigantesco observándonos. Finalmente, el sendero desembocó en un claro donde 2 figuras vestidas de blanco estaban sentadas frente a un estanque circular. Reconocí sus siluetas antes de ver sus rostros. Madre. La palabra se me escapó como un suspiro. Juliette Boucheron y Lucienne Montalbán levantaron la vista al unísono. Era desconcertante verlas juntas, tan diferentes pero unidas por una semejanza que iba más allá de lo físico. Lucienne tenía el pelo más oscuro que Armand, cortado a la altura de la barbilla, y llevaba un sencillo vestido de lino en lugar de los elaborados trajes de la corte. Pero sus ojos eran idénticos a los de su hijo.
Sabía que acabarías aquí, dijo Lucienne, tendiendo una mano hacia Armand. Su voz era más grave de lo que esperaba, con un acento suizo apenas perceptible. Tienes la misma terquedad que tu padre. Juliette me estudió con una mezcla de orgullo y tristeza. Te dije que abrieras la carta cuando llegaras al jardín de invierno, no que activaras el portal. No sabíamos que era un portal, protesté, sintiendo una inexplicable rabia infantil ante su tono de reproche. No nos habéis dicho nada. Os creímos muertas durante años. Las dos mujeres intercambiaron una mirada. Tienen razón, admitió Lucienne, indicando que nos sentáramos junto a ellas alrededor del estanque. Es hora de contarles toda la verdad. El agua del estanque era negra como la tinta, pero cuando Juliette pasó su mano sobre la superficie, imágenes comenzaron a formarse. 1. Un laboratorio secreto bajo Versalles, donde Louis y Elodie no solo estudiaban el cometa, sino que habían construido un enorme mecanismo de engranajes y espejos. El primer reloj de los tiempos, explicó Juliette. No era solo para ver las estrellas, era para controlarlas. 2. Una noche de 1685, cuando nuestros antepasados descubrieron el verdadero poder del mineral, no solo permitía viajar en el tiempo, sino crear nuevos tiempos, realidades alternas donde las decisiones tomadas llevaban a mundos diferentes. Era demasiado peligroso, susurró Lucienne. El rey quería usarlo para borrar sus errores, para reescribir la historia a su favor. 3. La traición. No hubo accidente. Louis y Elodie fueron asesinados por orden real cuando se negaron a entregar el secreto. Pero antes de morir, lograron esconder 3 fragmentos del mineral en 3 relojes especiales. Uno para cada línea de sangre, dijo Juliette, mostrando cómo el reloj de Elodie pasó a los Boucheron, el de Louis a los Montalbán, y un tercero, ¿a quién?, preguntó Armand, fascinado por las imágenes. Las aguas del estanque se agitaron, mostrando a una tercera figura, una joven Margaux, de apenas 12 años, recibiendo un reloj de manos de su padre. Los relojeros reales, dijo Juliette con amargura. Los Verdier. Siempre los olvidados, siempre los despreciados. Margaux tenía derecho a su fragmento, pero su padre lo usó mal. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando el incendio que supuestamente mató a nuestras madres. Solo que ahora veíamos la verdad, fue un sacrificio planeado. Juliette y Lucienne prendieron fuego al taller donde trabajaban para evitar que el duque encontrara sus investigaciones. Fingimos nuestras muertes para poder trabajar en secreto, explicó Lucienne. Juliette se quedó cerca de Versalles, escondida en plan Said. Yo me fui a Suiza, donde los monjes de una abadía guardaban textos antiguos sobre el mineral. Armand se pasó una mano por el pelo, desconcertado. ¿Y por qué volver ahora? El estanque mostró una nueva imagen, Margaux en la torre, pero transformada. El mineral ya no era solo una cicatriz en su brazo, ahora se extendía como venas azules bajo su piel, y sus ojos brillaban con el mismo fulgor del cometa. Porque ella ha roto las reglas, respondió Juliette gravemente. Se ha fusionado con el mineral. Y ahora quiere lo que queda. Señaló nuestros corazones. La huella que el jardín dejó en vosotros. Un sonido como cristales rompiéndose sacudió el bosque. Las hojas de los árboles se volvieron afiladas como cuchillas, y el suelo comenzó a temblar. Se está acabando el tiempo, dijo Lucienne, poniéndose de pie. Deben regresar. No otra vez, protesté, aferrándome a la manga de mi madre. No sin vosotras. Juliette me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Lee la carta completa. Todo está ahí. Los 3 relojes, la verdad sobre Margaux, y cómo detenerla. Armand y Lucienne compartieron un abrazo más contenido pero igualmente emotivo. Te busqué, murmuró él, con la voz quebrada. En todos los retratos, en cada rincón del palacio, lo sé, Monker, respondió ella, besando su frente. Y ahora debes proteger a Eloise como tu padre me protegió a mí. El bosque comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor, los árboles convirtiéndose en polvo dorado. Esperad, grité, sintiendo como el mundo se me escapaba otra vez. ¿Dónde está el tercer reloj? La sonrisa triste de Juliette fue lo último que vi antes de que el torbellino nos arrastrara. En las manos de quien siempre debió estar. Capítulo 10.
el juego de los espejos. El regreso fue violento. Caímos rodando por el suelo de mármol del Salón de los Espejos, justo frente a un grupo de cortesanos que bebían vino espumoso. El impacto me dejó sin aliento, pero lo peor fue el silencio repentino que siguió a nuestra aparición. 50 pares de ojos nos miraban con una mezcla de horror y fascinación, y entonces lo entendí. Frente a nosotros, junto al duque de Orleans, había otra yo. Margaux me imitaba a la perfección, el vestido plateado, el pelo recogido con los mismos horquillas de perlas, incluso la herida en el brazo que ahora brillaba con ese tinte azulado bajo la piel. Pero sus ojos seguían siendo los de ella, fríos como el acero y llenos de un odio que heló mi sangre. «Impostora», gritó, señalándome con un dedo acusador. Antes de que pudiéramos reaccionar, el salón estalló en caos. Los guardias desenvainaron sus espadas, los cortesanos retrocedieron formando un círculo alrededor de nosotros. Armand me empujó detrás de él, pero estábamos rodeados. «Esperen», dijo una voz que reconocí al instante. Mi padre avanzó entre la multitud, seguido de cerca por el marqués de Montalbán. Ambos tenían moretones y su ropa estaba rasgada, pero estaban vivos. «Hay una manera sencilla de resolver esto», continuó mi padre, sacando un objeto pequeño de su bolsillo. El reloj astronómico en miniatura que siempre llevaba. Solo una Eloise Boucheron conoce el secreto de los 12 engranajes. Margaux palideció apenas perceptiblemente, pero recuperó la compostura al instante. «Por supuesto, padre», dijo. Con una sonrisa que me hizo estremecer. Era mi sonrisa, copiada con una precisión aterradora. Mi padre nos miró a ambas alternativamente, luego colocó el reloj sobre una mesa cercana. «¿Cuál es el quinto engranaje en la secuencia de Lois?» «El de las fases lunares», respondió Margaux sin dudar. Una sonrisa triunfal se dibujó en sus labios cuando vio la expresión de mi padre. Pero duró poco. «Correcto, pero incompleto», dijo el marqués, acercándose. «Lois siempre usaba un nombre en clave para ese engranaje». «¿Cuál era?» El silencio se hizo pesado. Margaux miraba entre los dos hombres, sus ojos brillando con esa luz antinatural. «Selene», murmuré antes de que pudiera responder. Lo llamaba Selene, por su caballo favorito. Un murmullo recorrió el salón. El duque de Orleans dio un paso atrás, alejándose de Margaux como si de repente hubiera visto la plaga en ella. «Mentira», gritó Margaux, y en ese momento su máscara se quebró. El tono de su voz se distorsionó, volviéndose múltiple, como si varias personas hablaran a través de ella al mismo tiempo. «Yo soy la verdadera Eloise». Su brazo transformado brilló con intensidad, y un dolor agudo me atravesó el pecho. El reloj de Elodie reaccionó, emitiendo un pulso de luz dorada que hizo gritar a Margaux. Fue entonces cuando los espejos del salón comenzaron a romperse, no por la fuerza, sino por algo mucho más extraño. Cada fragmento reflejaba una versión diferente de nosotros mismos: un Armand con cicatrices de guerra y uniforme militar, una Eloise vestida de hombre, con herramientas de relojero colgando del cinturón, un mundo donde Versalles ardía en llamas. Otro donde el cometa nunca había llegado. «El mineral está abriendo grietas entre los tiempos», gritó el marqués, cubriéndose los ojos del resplandor. Armand aprovechó la confusión para arrastrarme hacia una puerta lateral. «El reloj original», dijo entre dientes. «Es el único que puede cerrar las grietas». Corrimos por pasillos que ya no eran del todo sólidos. Las paredes respiraban, los cuadros cambiaban de escena ante nuestros ojos. En un momento dado, pasamos junto a un grupo de guardias que parecían no vernos, porque estaban demasiado ocupados luchando contra otros ellos mismos. La torre norte estaba sellada con tablones de madera, pero las tablas se partieron como papel cuando Armand las golpeó con un candelabro de hierro. Subimos los escalones de 2 en 2, cada paso haciéndonos más pesados, como si el tiempo mismo intentara impedir que llegáramos. El reloj astronómico original aún estaba donde lo habíamos dejado, o al menos, una versión de él. Ahora brillaba con esa misma luz azulada que emanaba de Margaux, sus engranajes girando solos a una velocidad imposible. «¿Qué hacemos?», jadeé, intentando recordar las palabras de mi madre. Armand examinó el mecanismo con ojos de relojero. «Necesitamos los 3 fragmentos. El del reloj, el de Margaux, y el tercero que falta». Un sonido detrás de nosotros hizo que ambos giráramos. Margaux estaba en la puerta, pero ya no parecía humana. El mineral se había extendido por la mitad de su rostro, dándole un aspecto de estatua viviente. Detrás de ella, el pasillo no terminaba en escaleras, sino en un abismo de estrellas.
Pobres niños tontos, dijo con una voz que ya no era la suya ni la mía. El tercer fragmento nunca estuvo perdido. Con un movimiento brusco, hundió su mano en el pecho de Armand. Su grito de dolor se mezcló con el mío cuando sacó, no sangre, sino un pequeño fragmento de mineral que brillaba con un fulgor dorado. Llevaba dentro de ti todo este tiempo, susurró, admirando la piedra. Pasó de Louis a su hijo, y al suyo, hasta anidar en tu corazón. Armand cayó de rodillas, las manos aferradas al pecho donde ahora había un hueco que no sangraba, pero que parecía ir más profundo que la carne. Margaux colocó los 3 fragmentos, el dorado de Armand, el azul de su brazo, y el plateado que brillaba. Dentro del reloj, en el centro del mecanismo, el mundo explotó en luz. Capítulo 11. El corazón del tiempo. El dolor fue lo primero que registré, un dolor como si alguien hubiera abierto mi pecho y arrancado algo más precioso que el corazón. Me desplomé sobre las frías piedras de la torre, viendo cómo la luz de los 3 fragmentos unidos iluminaba el horror en el rostro de Eloise. Margaux flotaba ahora a medio metro del suelo, su cuerpo transformándose en algo que ya no era humano. El mineral se extendía como venas luminosas bajo su piel, reconfigurando sus rasgos en una máscara de pura energía cósmica. Armand. Eloise cayó a mi lado, sus manos temblorosas presionando contra el hueco en mi pecho. Pero no sangraba. No había herida visible. Solo una ausencia. Como si parte de mi esencia hubiera sido extirpada, el reloj astronómico resonaba con un sonido que parecía venir de más allá del tiempo. Las paredes de la torre se volvieron transparentes, revelando un cielo nocturno donde el cometa ya no era un visitante fugaz, sino un ojo gigantesco que nos observaba. ¿Qué está pasando? Cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. Eloise abrió el reloj de bolsillo de Elodie con manos temblorosas. El mecanismo interior brillaba con una luz enfermiza, las manecillas girando en sentido contrario. Está reescribiendo la realidad, susurró. El fragmento que te arrancó era tu conexión con esta línea temporal. Un estruendo sacudió la torre. Las piedras comenzaron a desmoronarse, pero no caían hacia abajo, sino hacia los lados, como si las leyes de la física se hubieran distorsionado. Entre los escombros flotantes, vi figuras moviéndose. Eran nosotros, docenas de versiones de Armand y Eloise de realidades alternas, todas intentando alcanzar el reloj. Algunas vestían ropas de épocas pasadas, otras llevaban atuendos futuristas. Imposibles. Pero una llamó mi atención especialmente, una Eloise con el pelo corto y un traje de cuero negro, cuya mano derecha era un engranaje de metal vivo. No dejes que toque el reloj, gritó la extraña Eloise, abriéndose paso entre las otras versiones. En mi línea temporal, ella ganó. Convirtió a todos en relojes vivientes. Margaux, o debería decir, lo que una vez fue Margaux, lanzó un rugido que hizo temblar el aire. El techo de la torre se desintegró, revelando un vórtice de estrellas que giraban alrededor del cometa. El latido de Cronos late de nuevo, proclamó con una voz que ya no era humana. Esta vez reescribiré todo. Un mundo donde los Verdie nunca fueron esclavos. La Eloise del futuro llegó hasta nosotros, su mano mecánica emitiendo un zumbido inquietante. Solo hay una manera de detenerla, dijo rápidamente. Debes reemplazar el fragmento. ¿Cómo?, preguntó mi Eloise, protegiéndome con su cuerpo. Se lo arrancó del pecho. La otra Eloise mostró su brazo mecánico. En mi mundo, encontré una solución. Pero pagué un precio. Comprendí antes de que pudiera explicarlo. Necesita un corazón de reemplazo. Las 2 Eloise se miraron, y en ese momento supe que estaban pensando lo mismo. No. Intenté incorporarme, pero el dolor era insoportable. No lo permitiré. La Eloise del futuro sacó algo de su bolso, un pequeño reloj de oro con un símbolo grabado que me hizo contener el aliento. El cuarto fragmento, dijo. El núcleo original que Louis y Elodie escondieron. Es lo único que puede completar el mecanismo sin destruir la realidad. Margaux, o el ser en que se estaba convirtiendo, giró hacia nosotros, sus ojos ahora agujeros negros que devoraban la luz. Mientes. El grito hizo que los escombros flotantes estallaran en polvo. No hay cuarto fragmento. La Eloise alternativa no se inmutó. Lo hay. Y está escondido en el lugar donde todo comenzó. ¿Dónde?, preguntó mi Eloise,
preparándose para lo que fuera necesario. La respuesta llegó en forma de visión, el jardín del tiempo, pero no como lo habíamos visto. Esta vez apareció Lois y Elodie, no como fantasmas, sino como seres de carne y hueso, arrodillados frente a un árbol cuyas raíces brillaban con el mismo fulgor del mineral. El árbol crononauta, murmuré, recordando las leyendas que mi padre me contaba de niño. Crece en todas las épocas a la vez. Margaux se abalanzó hacia nosotros, sus dedos convertidos en garras de energía pura. La Eloise del futuro empujó a mi versión fuera del camino, recibiendo el golpe en su lugar. Su brazo mecánico estalló en una lluvia de engranajes. Dave gritó mientras caía. Antes de que el portal se cierre. Eloise me miró, sus ojos verdes llenos de lágrimas y determinación. ¿Puedes levantarte? No podía. Cada respiración era una agonía. Pero asentí de todos modos, juntos, cojeando y sangrando, nos arrastramos hacia el reloj astronómico, donde los 3 fragmentos brillaban en su danza mortal. El cuarto fragmento, el regalo de la Eloise del futuro, palpitaba en mi mano como un corazón vivo. Margaux se giró hacia nosotros, pero era demasiado tarde. Eloise y yo alzamos el fragmento al unísono, y en ese momento de perfecta sincronía, algo extraordinario sucedió, el vacío en mi pecho comenzó a latir. Capítulo 12. El último tictas. El cuarto fragmento ardió en mi mano como un trozo de sol, pero no me quemó. En cambio, una corriente de energía dorada comenzó a fluir hacia el vacío en el pecho de Armand, tejiendo una red de luz que latía. Al compás de nuestros corazones sincronizados, Margaux lanzó un alarido que hizo temblar los cimientos de la torre. No. Ese no es el orden correcto. Los 3 fragmentos en el reloj astronómico comenzaron a vibrar violentamente, emitiendo un sonido agudo que hacía sangrar los oídos. Las versiones alternativas de nosotros mismos se desvanecieron como humo, excepto la Eloise del futuro, que se arrastraba hacia nosotros con su brazo mecánico destrozado. Ahora, gritó. Únelos en el nombre del árbol. Eloise y yo alzamos el cuarto fragmento sobre el mecanismo. En el último segundo, nuestros ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, supimos lo que había que hacer. No para controlar, murmuré, sino para proteger, completó ella. El fragmento encajó con un sonido que resonó en múltiples dimensiones. Flash, el tiempo se detuvo. Flash, Margaux quedó suspendida en medio de su transformación, mitad mujer, mitad constelación. Flash, el cometa. En el cielo se dividió en 1000 fragmentos que formaron un reloj gigantesco sobre Versalles. Entonces, el verdadero secreto del reloj astronómico se reveló. No era un instrumento para viajar en el tiempo, era una cerradura, y acabábamos de cerrarla. Epílogo. 5 años más tarde el taller olía a aceite de relojería y pan recién horneado. Desde la ventana abierta entraba el sonido del mercado matutino en la Place des Bosques, donde los vendedores pregonaban sus mercancías bajo el sol de primavera. Papá, mira. El pequeño Louis, nombrado así por el ancestro que empezó todo, alzaba orgulloso su primer intento de reloj de sol. A sus 4 años, ya mostraba la misma fascinación por los engranajes que su padre y su madre. Armand dejó el escape que estaba reparando para examinar el trabajo de su hijo. Magnífico, dijo con solemnidad, haciendo girar el disco de latón entre sus largos dedos. Pero le falta algo. De un bolsillo sacó un pequeño fragmento de cristal azul, el último resto del mineral, ahora inerte, y lo colocó en el centro del reloj. Al contacto con la luz, proyectó diminutas estrellas por toda la habitación. El niño rió con deleite, y ese sonido valía más que todos los tesoros de Versalles. La puerta del taller se abrió, haciendo sonar la campanilla que habíamos instalado. Era Jean-Baptiste, el antiguo mayordomo de los Montalbán, ahora convertido en nuestro más fiel empleado. Madame, Monsieur, dijo con una reverencia exagerada que hacía reír a Louis. Llegan noticias de Suiza. Tomé la carta que sostenía, reconociendo al instante la letra elegante de Lucien de Montalbán. Desde aquella noche hace 5 años, cuando el reloj astronómico se autodestruyó llevándose consigo a Margaux y sellando las grietas entre mundos, las piezas de nuestras vidas habían encontrado un nuevo equilibrio. Mi padre y el marqués vivían ahora en esa misma abadía suiza, estudiando los textos antiguos bajo la guía de Lucienne. Juliette, mi madre, viajaba entre París y Ginebra, manteniendo viva la memoria de los relojes que alguna vez gobernaron el tiempo. ¿Y nosotros, qué dice, mamán?, preguntó Louis, trepando a mi regazo. Le acaricié el pelo, tan oscuro como el de su padre, pero con mis rizos rebeldes. Que la tía Lucienne ha encontrado un nuevo tipo de cristal en las montañas.
Uno que brilla sin necesidad de cometas. Armand me miró por encima de la cabeza de nuestro hijo, y en sus ojos grises vi la misma pregunta que nos hacíamos cada noche al cerrar el taller: ¿era realmente el fin? Fuera, en la plaza, el gran reloj de la iglesia de Saint Paul sonó las 12 campanadas del mediodía. Cada una perfectamente medida. Cada una un recordatorio de que el tiempo, aunque domado, nunca dejaría de fluir. Venid, dije, levantando a Louis en brazos. Hoy es día de mercado. Tu padre nos prometió pasteles de almendra. Armand cerró el taller con llave, una ceremonia cotidiana que nunca saltábamos. Antes de seguirnos, echó un último vistazo al interior, donde los relojes que habíamos creado juntos marcaban el compás de nuestras vidas. En la pared del fondo, colgado en un lugar de honor, estaba el único recuerdo que conservábamos de aquella noche: el reloj de bolsillo de Elodie, sus manecillas quietas para siempre a las 11:59, un minuto antes de la medianoche, un minuto antes de que todo cambiara, *fin*.